Hola, hola. Hablemos del iceberg en el lenguaje DAX. Es el lenguaje de funciones que utilizamos para crear cálculos en Power BI, Power Pivot en Excel, Analysis Services. ¿Y qué es el iceberg en el lenguaje DAX? Es una representación mediante un iceberg para saber cuál es nuestro nivel en este lenguaje, dado que tiene muchos detalles y muchas capas. El lenguaje DAX cuenta con muchas funciones. Sin embargo, medir cuántas funciones conocemos del lenguaje DAX no dice realmente cuánto lo dominamos y cuánto lo podemos aplicar. Por eso, este iceberg va a ser una excelente guía. Y la primera parte, la que todo el mundo ve, ese nivel cero, vamos a llamarlo, son los primeros pasos. Cuando nos acercamos al lenguaje DAX y de repente lo empezamos a implementar de una manera intuitiva y lógica y muy fácil, sobre todo porque vamos haciendo comparaciones. Esto, por ejemplo, le puede suceder a usuarios de Excel, quienes dominan el lenguaje de funciones de Excel con funciones como buscar B, suma, derecha, izquierda y demás, y se encuentran con las mismas funciones, su misma sintaxis, entonces lo empezamos a aplicar por allí. De hecho, este es un nivel donde en cierto momento podremos llegar a pensar que dominamos el lenguaje DAX precisamente porque dominamos otro lenguaje. Sin embargo, eso no es así. Este es el primer gran acercamiento. Luego, el siguiente nivel en el iceberg, que sigue siendo de la parte más visible, pero es muy importante, tiene que ver cuando ya nos involucramos con los conceptos de funcionamiento interno de este lenguaje, que tiene que ver con el contexto de fila y con el contexto de filtro, en sus dos variaciones, contexto de fila explícito y explícito, lo mismo para el contexto de filtro. Si nosotros estamos en este nivel, entonces quiere decir que tenemos un dominio completo de esos conceptos en toda su extensión y toda su profundidad. Es decir, no basta con entender que el contexto de fila es la restricción a la fila actual en una tabla y que ésta itera, sino ir más allá. Conocer que tenemos distintos tipos de contexto de fila. Un contexto de fila implícito creado por columnas calculadas, un contexto de fila explícito creado por ciertas funciones en el lenguaje DAX e incluso conocemos muy bien cuáles son estas funciones y cómo se utilizan. Eso es dominar este nivel. Lo cual pues es un excelente nivel, pero es un nivel, digamos, inicial. Si nosotros seguimos avanzando en el iceberg y ya nos empezamos a sumergir un poco, vamos a encontrarnos con la transición de contextos, donde podemos hacer esta evolución de un contexto de fila a un contexto de filtro y entendemos todos sus detalles. Transición de contexto implícito, explícito, cuándo ocurre, cómo ocurre, cuáles son sus reglas, cuáles son las aplicaciones, etcétera, etcétera. Recordemos todo a profundidad. Eso quiere decir que también ya vamos teniendo un dominio muy completo en la función cálculo, más allá de lo inicial. E incluso quiere decir que ya entendemos completamente el orden de precedencia, porque quiere decir que dominamos todos los pilares anteriores. Así que si tenemos un conocimiento profundo y amplio de transición de contextos, cálculo en general y el orden de precedencia, quiere decir que hemos superado el nivel 2 o estamos en este nivel 2. Siempre de la mano con aplicaciones, ¿no? Siempre con aplicaciones. Sin embargo, pues el lenguaje DAX tiene la particularidad de que para poder utilizarlo con total soltura, con total confianza y libertad, es necesario poder entender esos conceptos. Si no, las aplicaciones nos va a quedar muy difícil. Y si seguimos avanzando en el iceberg, donde ya, ok, estamos sumergidos, donde se empieza a reducir la cantidad de personas que llega aquí, vamos a encontrarnos con conceptos que en algunos casos no son tan complejos, en otros casos necesita de su estudio. Tenemos por un lado lo que es el linaje de datos, la herencia de este data lineage, cómo se modifica, allí lo entendemos. Y también utilizamos el lenguaje DAX como lenguaje de consulta, nuevamente en toda su extensión, con todas sus secciones, qué significan, etc. Y aparte aquí también incluimos un conocimiento profundo y claro de las tablas expandidas, ese mecanismo real de todo este lenguaje. Si tenemos un dominio de todo esto y lo aplicamos, entonces estamos en este nivel. Y si ya nos sumergimos en aguas más profundas, entonces
llegaremos a los cálculos visuales. Pero ojo, no estoy hablando aquí de los cálculos visuales básicos que cualquier persona puede hacer sin siquiera jamás haber abierto Power BI. No, estamos hablando de entender el funcionamiento interno de estos cálculos visuales de forma clara, estructurada y detallada. Eso quiere decir que entendemos el contexto visual, qué es y cuáles son los elementos involucrados, qué es la forma visual en un contexto visual, qué es el entramado de la tabla virtual, y todo esto lo conocemos a profundidad. Si tenemos un conocimiento de esto, entonces hemos llegado a un punto donde realmente muy pocas personas llegan. Pero hay más incluso, porque ya llegando a esa parte muy profunda, también podremos entonces entrar en un dominio completo de las funciones de ventana, que son esa estructura, esas piezas fundamentales que construyen los cálculos visuales. Entonces, si ya entendemos el funcionamiento interno del contexto visual, ya nos empezaremos a meter por aquí para entender también todo ese funcionamiento interno. Las funciones de ventana, utilizarlas en un primer nivel es muy sencillo, pero entender todos sus detalles y todas sus variaciones requiere de un estudio consciente, meticuloso y profundo. Y esto incluye entender plenamente la semántica aplicada, tanto a nivel básico, tanto a nivel avanzado, todo su algoritmo, a su nivel de coincidencia, a su nivel de aplicación. Si nosotros dominamos absolutamente todo esto, entonces quiere decir que estamos a este nivel de profundidad. Y por supuesto, siempre de la mano de las aplicaciones. Y por supuesto, aterrizado al mundo real. Entonces, yo quiero que me cuenten en cuál nivel de estos niveles de profundidad del iceberg en el lenguaje DAX te encuentras. En el 0, en el 1, en el 4, en el 5. Debatámoslo, charlemos en la sección de comentarios. Sin embargo, podríamos poner aquí otros dos niveles a los que nadie va a llegar. Pero los pongo aquí, por un lado, a manera de broma, pero también a manera de referencia mundial para el aprendizaje del lenguaje DAX, lo cual lo vamos a llamar el nivel Italy y el nivel China. Esto hace referencia a algo en particular que no lo quiero decir aquí directamente, pero si sabes a quién hace referencia a estos niveles, entonces también coméntalo y allí lo vamos debatiendo. Y aunque aquí no he mencionado funciones en concreto, más allá de la función calculate, pues también para que nos hagamos una idea, si estamos en el nivel 1 es que conocemos muy bien funciones como SumX, AverageX, conocemos funciones como filter, como add columns, como select columns, todo esto, y esas funciones las utilizamos muy bien. En el nivel 2, en transición de contextos, entendemos muy bien Calculate para sus 4 pilares, explícitos, implícitos, los modificadores y también lo que es el orden de precedencia. Si estamos en el nivel 3, entonces dominamos y aplicamos funciones como treat as, relaciones de filtros virtuales, utilizamos el lenguaje DAX como consulta, con secciones como define, utilizamos el parámetro enParameter, entre otros, y tablas expandidas, por supuesto, un estudio de la tabla que se crea a partir de las relaciones. En el nivel 4, pues con contexto visual, recordemos que aquí no estamos haciendo referencia a lo básico, ¿no? Utilizar un running sum o hacer una columna visual que sea la resta de dos columnas visuales. No, esto quiere decir que tenemos el visual shape, entendemos muy bien cuál es el trabajo que realizan funciones como span, expand all, collapse all y cómo se mueven en el entramado visual, todos esos detalles. Por el lado de la semántica aplicada, entonces, si lo vemos desde la perspectiva de las funciones, estamos hablando de las funciones de ventana, como window, como offset, como index, como rank, como match by, entre otras. Sin embargo, recordemos que también a nivel profundo, entendimiento interno total de lo que ocurre. Y esos son los 5 niveles en cuál te clasificas. Y vuelve y juega, 6 y 7, hace referencia a grandes personas a nivel mundial en lo que es la contribución del lenguaje DAX. Y allí te dejo para que charlemos entre todos respecto a esos 2 niveles a que hacen referencia. Hoy quiero comentarte acerca del Bootcamp en lenguaje DAX, que consta de 32 horas de capacitación 100% en directo, no es nada pregrabado. También cuenta con 25 horas pregrabadas, esto como complemento.
además de poder acceder al libro Lenguaje DAX Moderno capítulo a capítulo a medida que vamos escribiendo cada borrador incluso. Sin embargo, hoy quiero comentarte algo concreto acerca de este bootcamp en lenguaje DAX, y es la garantía. Sí, estamos completamente seguros de lo que ofrecemos en lenguaje DAX. Por eso, la garantía es la siguiente: si te inscribes y luego de la primera jornada, porque lo que vamos a hacer es estar 4 horas cada jornada, mira, y así vamos avanzando hasta que completemos las 32 horas, si luego de esa primera jornada, haberla finalizado, consideras que la capacitación no es de calidad, consideras que el temario no es lo que esperabas, de repente consideras que el material y la calidad del material no es de muy poca calidad, o lo que consideres, puedes solicitar el reembolso de tu inversión. Y es una inversión completamente segura. Tampoco te vamos a atacar con encuestas raras ni con evadir, no, absolutamente nada. Sin preguntas, sin ninguna traba, puedes solicitarlo y vas a tener allí entonces tu comprobación. Esto, por supuesto, se hace porque conocemos la calidad de lo que es esta capacitación que yo personalmente he venido dando durante muchos años, pero para que tengamos allí esa seguridad. Así que te invito a conocer más de este bootcamp en el lenguaje DAX, si no lo conoces de antes, y por supuesto, tome la decisión. Cualquier pregunta, no dudes en contactarme.